Esta preciosa, maravillosa mañana de este día sábado que el cielo nos ha regalado. Primeramente agradecemos a ese Dios que nos da la oportunidad de vivir un día más, de respirar el aire de un nuevo amanecer, de ver la luz de un nuevo día y caminar un día más sobre esta tierra, viendo que su misericordia ha sido nueva cada mañana para la vida nuestra hasta el día de hoy. Y una vez más en esta nueva oportunidad sobre algo en que pensar. Siempre tenemos algo que pensar y es bueno que tengamos muy presente qué es lo que cada uno de nosotros estamos pensando en estos tiempos o en el tiempo que cada uno esté viviendo en su situación o circunstancia. Quiero compartirle una porción de las Escrituras, específicamente que reflexionemos en el capítulo 21 del libro de Génesis. Versículos 12 en adelante, en la palabra de la Biblia al día dice de la siguiente manera: pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque fue tu descendencia, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua, se lo dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro, luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió los ojos a Agar, y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y este fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre la casó con una egipcia. Amén. Algo que quiero hoy compartir referente a estas escrituras, estas porciones del libro de Génesis, basado en la historia del primer hijo de Abraham, Ismael, que no era el hijo de la promesa, fue un hijo que tuvo por medio de la ayuda humana, en este caso su esposa, que al verse que era estéril, aunque habían tenido una promesa de parte de Dios que tendrían descendencia, pero más ella, en su desesperación, en su apuro, en su naturaleza de ver que ella estaba anciana y estéril y su esposo también anciano y estéril, la promesa como que no llegaba, como que no se cumplía. Entonces tomó la decisión necia y errada de pasarle a su sirvienta llamada Agar, una egipcia, para que tuviera un hijo con su esposo Abraham. En aquel tiempo había una costumbre que toda mujer que no podía tener hijo, el hecho de recibir en sus piernas en el momento del alumbramiento a una criatura, automáticamente esa criatura pasaba a ser su hijo. Eso era una costumbre que se usaba en aquel tiempo para las personas que eran estériles. Aquí vemos que luego que nace este hijo, se termina convirtiendo en un conflicto entre los esposos, pero por las malas decisiones que tomaron. Ahora, por esas malas decisiones que tomaron, llegaron a este punto. Había conflicto entre ellos, pero entonces vino y Dios le dijo a Abraham, escucha la voz de tu esposa. Saca a la mujer, saca al hijo, sácalo. Pero cuando esta mujer se va y ve que el hijo sale en el desierto, se les termina el agua, el muchachito desesperado por el calor, por la sed, por el hambre, distintas cosas, empezó a llorar. Pero me llama la atención que dice allí que Dios escuchó el sollozo, el lloro del muchacho. Ahora, un niño, aquí más o menos tendría aproximadamente, se estipula como unos 8, 10, 12 años. Ahora, Dios no escuchó a Agar, pero escuchó al niño.
Ahora, ¿por qué Dios escuchó al niño? Porque el niño era hijo del hombre que se había convertido en amigo de Dios, Abraham. Era su primogénito, realmente y naturalmente. Aunque no era el hijo de la promesa, era descendiente de un hombre que había hecho una conexión con Dios, en este caso Abraham, el padre de la fe. Vemos entonces que de esta nación, de este hombre, nace una nación que hoy, hasta el día de hoy, sigue siendo enemiga del pueblo de Dios, que viene siendo Israel, que viene siendo de Isaac. De ahí viene. Ahora, este conflicto que lleva siglos viene por malas decisiones, pero más sin embargo, en medio de esas malas decisiones, Dios cumplía su promesa. Y dijo que de ese muchacho que allí que parecía que iba a morir, nacería una gran nación. Y nació esa gran nación. Son los árabes. Ahora, Dios escuchó el llanto del niño. Y me llama la atención que la mujer, cuando escuchó la voz de Dios y le dijo que él iba a ser de ese niño una nación, que no se preocupara, que estaba con él porque era hijo de su amigo Abraham. Ahora, la cuestión es esta. Hasta ese momento la mujer, Agar, no había visto los pozos. O sea, estaban unos pozos allí, pero ya no lo había visto. Es imposible que llenos de amargura podamos ver lo que Dios trae para nuestras vidas, para saciarnos, para alimentarnos, para fortalecernos, para sacarnos. Nadie con amargura en su corazón podrá llegar a ver milagros. Repito, nadie con amargura en su corazón podrá llegar a ver los milagros que ya están puestos alrededor. Por eso es sumamente importante que nosotros como hombres y mujeres que conocemos la verdad de Dios, guardemos nuestro corazón de la amargura. Porque la amargura pondrá ceguera. La amargura hará que nos convirtamos en personas sordas, que no escuchemos la voz de Dios. La amargura no nos permitirá llegar al lugar donde tenemos que llegar. Tú y yo como creyentes, como la iglesia de Cristo, tenemos que aprender a cuidarnos y a guardarnos de la amargura. Saquemos la amargura de nuestros corazones en cuanto a la relación con la pareja, la relación con los hijos, la relación con los padres, la relación con los hermanos, la relación con los compañeros de trabajo, la relación con los compañeros de estudio, la relación con los vecinos de la comunidad donde vivimos, la relación aún que tenemos con los miembros de la congregación a la cual nosotros pertenecemos. Ninguna persona amargada podrá ver la bendición de Dios en su vida sobre esta tierra. Dios le dio una promesa a este hombre Abraham. Y una de las cosas que uno ve al estudiar y analizar y profundizar en la vida de este hombre es que fue un hombre que se guardó y se protegió de la amargura. Fue llamado amigo de Dios. Ahora, ¿por qué este hombre terminó convirtiéndose en amigo de Dios? Porque fue un hombre que cuidó su corazón de la amargura. Todo lo que fue haciendo en su vida fue consultado, guiado y orientado por Dios. Y tenemos nosotros que tener muy presente que de este hombre llamado Abraham es que nace el pueblo de Israel, pueblo de Dios. Pero no solamente nace el pueblo de Dios el primero, Israel. También de él venimos nosotros, el segundo pueblo que viene siendo la iglesia. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que preguntarnos es ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un sitio, la iglesia no es un lugar, la iglesia no son las 4 paredes del lugar donde nos reunimos, donde nos congregamos, donde asistimos, no. La iglesia es el cuerpo de Cristo y en el original la palabra que se utiliza en el griego para la palabra iglesia es eclesía. Es una palabra compuesta que significa salir de. Eso significa la palabra eclesía, que es la que compone la palabra iglesia, salir de. Ahora, ¿salir de qué? Salir del pecado a la salvación. Salir de la muerte a la vida, salir de la maldición a la bendición, salir de la esclavitud de Satanás al servicio de Dios. El objetivo de nosotros como creyentes es servirle a Dios. Ahora, ¿cómo debemos servirle a Dios? Con los dones y talentos que hemos recibido de parte de Él. Porque toda persona ha recibido de parte de Dios como creyente dones y talentos. Y esos dones y talentos están para el servicio a Dios. Ahora, ¿qué significa servir a Dios? Servir a Dios es servir a la gente de Dios. Cada vez que tú y yo tenemos la oportunidad de servirle a un hombre o una mujer de Dios, le estamos sirviendo a Dios mismo. Y cada uno estamos capacitados para hacer ese servicio. Ahora, ese servicio va a ser excelente, ese servicio va a ser de poder
Simple y llanamente si nosotros cuidamos el corazón de nosotros de la amargura. Porque con amargura no vamos a servir, con amargura no vamos a hacer correctamente lo que tenemos que hacer. Abraham es un gran ejemplo de eso. Ese conflicto entre esas dos mujeres, cada una le tenía un hijo, pero Dios le dijo, escucha uno. Y hizo algo que parecía imposible, hizo algo que parecía incorrecto, pero fue dirigido por Dios. Y aún en esa dirección, esta mujer llamada Agar con su hijo llamado Ismael salieron al desierto, pero en el desierto fueron cuidados, guardados y protegidos. Y en el momento más crítico, el niño lloró, el niño sollozó, y ese llanto, ese sollozo fue escuchado por Dios, porque Dios le había dado una promesa a su papá. Tú tienes que hacerte esta pregunta: ¿cuáles promesas te ha dado Dios? Y no importa el tiempo que pase, si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Porque Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha prometido. Dios no es como un hombre que hace una promesa y por su humana debilidad puede ser que no la cumpla o puede ser que se arrepienta después que la haya prometido. Dios no se va a arrepentir. Y Dios no es hombre y Dios va a cumplir lo que te ha dicho. Y Dios le dio esa promesa a Abraham que bendeciría su descendencia. Y Ismael, aunque no era de la promesa, era descendencia de Abraham. Y por eso recibió la bendición de Dios. Ahora, como les recalcaba hace rato, la iglesia es el segundo pueblo de Dios. Pero tenemos que cada día tener esa certeza. Somos la iglesia. La iglesia no es un sitio, no es un lugar. La iglesia son los corazones que se han abierto al evangelio de Dios, al evangelio de Cristo. Y como recalqué hace un momento, la palabra eclesia es una palabra compuesta que significa salir de. Tú y yo como creyentes estamos llamados a salir del pecado a la salvación. No es que dejamos de ser pecadores, somos pecadores, pero pecadores salvados, redimidos por la sangre del Cordero de Dios que fue derramada en la cruz del Calvario. Salimos del pecado a la salvación. Tú y yo estamos llamados a caminar en esa salvación, a no andar practicando el pecado. Tenemos que salir del adulterio, de la fornicación, tenemos que salir de la mentira, tenemos que salir de la incredulidad, pero también tenemos que salir de la amargura, el rencor, el resentimiento, el orgullo, la terquedad, la obstinación, la lujuria, la lascivia, la inmundicia, las cosas que no agradan a nuestro Señor. Tenemos que aprender a salir de cada una de ellas, porque eso es el testimonio. Porque ¿qué testimonio va a haber si aún decimos que somos iglesia o que somos creyentes, pero andamos en adulterio, andamos en fornicación, andamos en mentira, andamos en robo, andamos en engaño, andamos en enojo, en amargura, en resentimiento, en orgullo, en terquedad, en obstinación, en lujuria? Entonces tenemos que salir de todas esas cosas. ¿Cuándo? Todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, todas las décadas, todo el tiempo que estemos caminando como creyentes sobre esta tierra. Tú y yo como creyentes estamos llamados a salir de ese pecado, pero también entender que salimos de la muerte a la vida. Tenemos una vida nueva, no una vida mejor. Dios te ha dado a ti, a mí como creyentes, una vida nueva, no una vida mejor. Una vida nueva, tenemos un nuevo nacimiento. Significa que hay una nueva oportunidad, un nuevo camino. Pero también tenemos que aprender a salir de la maldición a la bendición. ¿Cómo logramos salir de la maldición a la bendición? A través de una sola cosa: obediencia. ¿Obediencia a qué? A las situaciones, a las circunstancias, a las personas a nuestro lado. No, obediencia a Dios y su palabra. Porque Dios tiene su palabra para nosotros a través de la Biblia. Ahora, tú y yo tenemos que aprender a estudiar y escudriñar esa palabra, que es la voz de Dios, para saber qué es lo que quiere Dios con mi vida, qué es lo que quiere Dios con esta situación, con esta circunstancia. Tú estás llamado a obedecer a Dios a través de su palabra. De todo lo que tú vas a hacer, todo lo que tú estés haciendo, todo lo que tú vayas a hacer, tiene que estar basado en la palabra, la voz de Dios. Y saber qué es lo que a Él le gusta y qué es lo que a Él no le gusta. Entonces así es que logramos salir de la maldición a la bendición. ¿Sabes qué es triste? Siendo iglesia de Jesús, del Señor, del Dios Todopoderoso, Creador del cielo, estemos bajo maldición.
¿Y por qué llega la maldición? Por la desobediencia. Porque aunque seamos hijos o hijas de Dios, siendo la iglesia, no quedaremos fuera de la maldición si estamos en desobediencia. Entonces tú tienes que caminar, yo tengo que caminar, todos nosotros como iglesia tenemos que caminar en la obediencia. Ahora, también estamos llamados a salir de las tinieblas a la luz. No podemos seguir siendo como la mayoría. Esa es tiniebla. La mayoría es tiniebla porque no conocen a Dios. Estamos llamados a salir de esas tinieblas, de ser como la mayoría, a ser la luz, a marcar la diferencia. Tú, hombre, mujer, estás llamado a marcar la diferencia en tu hogar. Estás llamado a marcar la diferencia en tu comunidad. Estás llamado a marcar la diferencia en tu trabajo. Estás llamado a marcar la diferencia en lo que eres, lo que tienes y lo que representa tu mujer. Estás llamado a marcar la diferencia en tu hogar, en el sitio donde vives, donde haces vida. Estás llamado a marcar la diferencia. Tienes que salir de las tinieblas a la luz. Tienes que salir de ser como la mayoría a ser como la minoría. Esa es la diferencia. Estás muy llamado a marcar la diferencia. Amén. Pero también estamos llamados a salir de la esclavitud de Satanás. Esclavo significaba que éramos sirvientes del diablo, de Satanás, del infierno, de las tinieblas. Pero estamos llamados a salir de esa esclavitud ahora a ser siervos de Dios, a servirle a Dios. Y tú y yo, para servirle a Dios, hay que servirle a la gente por la cual murió Dios. Significa que cada vez que se te presenta la oportunidad, cada vez que se me presenta la oportunidad de servirle al prójimo, a alguien que esté a mi alrededor, le estoy sirviendo a Dios mismo. Y no debo usar ese criterio de que si se lo merece o no se lo merece. O si me cae bien o me cae mal. O si o no. Estás llamado. Estamos llamados a servir a Dios. Y hay que servirle a la gente porque todo ser humano, no es la iglesia nada más. Todo ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces no es que no, yo le sirvo a la iglesia a los demás. No, a todo ser humano. Todo hombre y toda mujer. Todo niño, todo adolescente, todo anciano que se te presente en el camino, tú y yo estamos llamados a servirle. Eso es salir de. Entonces, si tú y yo no estamos haciendo nada de eso, entonces no somos iglesia, somos una mentira, somos un engaño. Está comenzando el año, apenas estamos en el primer mes, enero de este año 2026. Tú y yo como congregación, como iglesia, tenemos que entender lo que nos define. Que fuimos llamados a salir del pecado a la salvación, de la muerte a la vida, de la maldición a la bendición, pero de la esclavitud de Satanás al servicio de Dios. Estás sirviendo a Dios como puente para que otros se acerquen y lo conozcan. Estás sirviendo a Dios mostrando a ese Dios que te rescató al entorno que te rodea. O las personas que te rodean dicen, no, tú eres un hijo del diablo, tú eres una hija del diablo. ¿Por qué? Porque eres una persona amargada, obstinada, rencorosa, rabiosa, egoísta, miserable, tacaño, tacaña, cruel, malvado, malvada. Eso no es así. Tú y yo estamos llamados a salir de, y si lo quisiéramos resumir, salir del sistema normal, humano, para ser del sistema anormal y espiritual, porque es anormal servirle al que no me agrada, es anormal servirle aún al que no conozco. A eso tú y yo estamos llamados, hermano mío, hermana mía. Y por eso quería, en este momento sentí en mi corazón, ahorita en la mañana cuando me levanté, estaba orando y clamando y estaba estudiando, estaba escudriñando las escrituras y me consigo con esta historia de Abraham. Y me llama la atención esto. Dios cumplió su palabra en este hijo que no era el de la promesa. ¿Pero por qué Dios lo cumplió? Porque lo prometió. Él no dijo, bendeciré a los que salgan según mi voluntad. No, todos tus hijos yo los voy a bendecir. Y esa bendición se concretó. Y Agar en ese momento de amargura no vio el pozo que estaba allí. Pero Dios le abrió los ojos. Cada vez que tú sales de la amargura, se te abrirán los ojos para ver los milagros que están a tu alrededor. Porque los milagros están ahí. Pero la amargura
no deja que veamos los milagros. Veamos los milagros. Hoy tenemos el milagro de vivir un día más. Hoy tenemos el milagro de respirar un día más. No nos preocupemos por lo que nos falta. A su tiempo Él lo enviará. Porque Él nos dio una promesa. Estaré contigo todos los días hasta el final de los tiempos. ¿Cuántos años vas a caminar sobre esta tierra? 30, 40, 60, 70, 80, 90. No importa cuántos años sean. Lo que importa es que Él va a caminar con nosotros cada uno de esos años. Amén. Bueno, esta era la palabra que quería compartir en este momento. Alguna persona me pregunta, pero usted no pone el día que no, es algo que una inquietud porque lo hago. El que esté pendiente, de todas maneras, esto queda grabado allí. Lo subo al canal de YouTube. Lo quiera revisar nuevamente o lo quiera compartir, allí lo va a encontrar en el canal de YouTube y unas que otras porciones que quedan aquí en el TikTok. Así que quiero en esta hora levantar una oración en este precioso, maravilloso momento a ese Dios que tuvo misericordia de nuestras vidas. Primeramente, agradecerle la oportunidad que nos dio de conocerlo, de reconocerlo y de servirle. Y pedirle que cada día su mano bendita y poderosa nunca deje de posarse sobre nuestras vidas, en lo que somos, en lo que tenemos y en todo lo que representamos. Y le pido a ese Dios que nos dio la oportunidad de conocer a Jesús, su Hijo, como único y suficiente Salvador, que así mismo le permita a cada hombre, mujer, adolescente, que lo pueda conocer a Él en cualquier parte de esta preciosa tierra llamada Venezuela y aún fuera de Venezuela. Que todos tengamos la oportunidad de salir de el pecado a la salvación, de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de la maldición a la bendición y de la esclavitud de Satanás al servicio de Dios. Lo creemos con todo nuestro corazón y le pido por cada hogar de cada una de estas personas que están aquí conectadas y aún aquellas que la van a ver. No sé cuál sea la situación, la circunstancia o la lucha que tú estés enfrentando, pero sí sé una cosa: el Dios que te escogió, el Dios que te apartó, el Dios que te llamó desde el vientre de tu madre no te va a abandonar. Ese Dios te va a abrir los ojos y te va a permitir ver el milagro que está allí, porque el milagro ya está ahí. El milagro es conocerlo como Padre, como proveedor, como ese Dios que ha tenido misericordia de nosotros. Fallamos, claro que fallamos, pues somos seres humanos. Aquel que diga, no, yo no peco, no, tú pecas, ya dice, diciendo que no pecas, ya eres un pecador. Todos pecamos, pero cada mañana, dice su palabra, son nuevas su misericordia. Significa que hoy abriste los ojos un nuevo día, empieza el día pidiéndole a Dios perdón. Perdóname, Dios Padre, por las cosas que he hecho. Perdóname, Dios Padre, por las cosas que he dejado de hacer. Y perdóname, Dios Padre, por las cosas que todavía no hemos hecho. Porque pecamos por lo que hacemos, pecamos por lo que dejamos de hacer y pecamos por lo que teníamos que hacer y no hicimos. Entonces todos estamos fregados en algún momento. Pero esa misericordia a ti y a mí nos ha sostenido hasta hoy. Hasta hoy. Y nos va a sostener hasta el último día que sigamos viviendo y caminando sobre esta tierra. Tú eres iglesia, yo soy iglesia, nosotros somos iglesia. Recuerda, iglesia, llamados a salir de. Así que sal del pecado a la salvación, de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de la maldición a la bendición y de la esclavitud de Satanás al servicio de Dios. Amén. Bueno, Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Gracias a todos los que se conectaron y gracias a todos los que se van a conectar. Bendiciones. Un abrazo.